Perdón, esta es la tercera semana que hablamos o que vamos a estar hablando en cuanto al sufrimiento. Vamos a estar hablando algunas semanas más desde diferentes perspectivas. Y una de las cosas que estaba reflexionando en esta semana, hermanos, es a veces es difícil, justamente lo que decía ahorita Wilson, venía diciendo que, como decimos en México, le cayó el 20, ¿verdad? Le cayó el 20 de que va a ser papá. Y cuando nazca el bebé le va a caer más el 20, así, ok, ya es el tiempo, ¿verdad? Justamente, hermanos, relacionado con eso, es difícil recibir un consejo o no recibir un consejo, pero conectar con un consejo con una persona que no ha pasado por lo mismo que tú has pasado, ¿cierto? Si una persona viene y te da un consejo, imagínese una persona soltera viene y te dice, venga, le voy a dar unos tips para su matrimonio, ¿verdad? Usted le va a decir, usted primero búsquese novia, ¿verdad? Búsquese novia primero. O una persona le va a decir, mira, te voy a dar un consejo de cómo criar a tus hijos, ¿verdad? Cómo criar a tus hijos. Y no tiene hijos, va a decir, bueno, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil, porque uno conecta con esos consejos, hermanos, con los que la gente, cuando la gente ha pasado por lo mismo que tú, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, muchísimos autores dicen que cuando vamos a dar el pésame a alguien, el 99% de las veces las palabras, en lugar de consolar, como decimos en México, pues como que la riegan más, ¿verdad? Ahora, muchas palabras vienen con buenas intenciones, pero no ayudan, ¿verdad? La verdad no ayudan mucho. Siempre lo mejor que uno puede hacer en un momento de una pérdida, cuando alguien pierde un ser querido, es estar ahí presente, acompañar, estar ahí. Entre más uno habla en esos momentos, pues más enreda uno. ¿Por qué? Porque es difícil estar en ese lugar, y los que han estado en ese lugar saben lo difícil que es estar en ese lugar, ¿verdad? Entonces, es difícil, hermanos, cuando una persona que no está en tu situación trata de darte un consejo o trata de decir, yo te entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, le pongo varios ejemplos, como por ejemplo el tema de la crianza, ¿verdad? El tema de la crianza. Yo me acuerdo que por muchos años que yo prediqué, hermanos, no sé, como unos 10 años, los primeros 10 años que prediqué, yo no tenía hijos. Y era para mí, y muchos de esos años no estaba casado tampoco. Y era para mí difícil, a pesar de que lo hacía, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la iglesia, allá en México, donde predicaba, había muchos niños, como aquí, que hay muchos niños. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Siempre es bonito una iglesia donde hay niños. Y yo me acuerdo, hermanos, que teníamos la política en la iglesia que las últimas bancas eran para los padres con niños. Y a veces lloraban mucho, ¿verdad? Y yo, hermanos, por favor, controlen a sus niños, que por favor me desconcentran a la hora que estoy predicando, sáquelo, o péguele, o hágale algo, ¿verdad? Le decía, a veces yo veía que venían algunos mamás o papás a la iglesia y traían yogures, y traía, hermano, pero no puede estar una hora sin que coma su niño, por favor, o sea, tiene que traer todo el yogur y toda la leche. Pero todo eso le cae a la boca a uno, ¿cuándo, hermanos? Cuando uno ahora viene con el yogur a la iglesia, ¿verdad? Yo no traigo yogur a la iglesia, pero uno entiende. Por eso ahora que yo tengo hijos, hermanos, yo he insistido mucho aquí en Memphis, aquí en esta congregación, les he dicho, hermanos, si su niño llora, no se sienta mal, ¿verdad? Porque yo sé, yo pasé, a lo mejor ya mis hijos no están bebés, pero fueron bebés, ¿verdad? Cuando vivíamos en Arkansas, y yo le he dicho mucho eso, ¿verdad? No se sienta mal, no se sienta penado. Si alguien lo ve mal, échemelo a mí, yo lo regaño, ¿verdad? No queremos que se sienta mal, ¿verdad? No queremos, mire, somos tan pacientes aquí, que hasta hemos tenido hermanos que predican y sus niños andan por aquí jugando atrás, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Andaban por aquí jugando unos y el hijo del hermano, ¿verdad? El hijo del hermano que daba la clase andaba por aquí, ahí andaba en esa mesita atrás, y yo, calma, todos tranquilos, ¿verdad? No pasa nada. Porque uno entiende, hermanos, uno entiende cuál es cómo es la situación de los demás hermanos, ¿verdad? Uno entiende cuando uno ha pasado por eso, pero es difícil, hermanos, cuando uno no ha pasado por esos momentos de crianza, cuando uno no ha pasado por momentos difíciles en su matrimonio, cuando uno no ha tenido pérdidas o cuando la otra persona no ha tenido pérdidas, etcétera, etcétera, hermanos. Cuando una persona ha pasado por lo mismo que tú has pasado, hay una conexión increíble, ¿cierto, hermanos? Y cuando esa otra persona no ha pasado por lo que tú has pasado, pues hay una desconexión también. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto, hermanos?
¿Cuánto nos puede entender Dios a nosotros en nuestros sufrimientos? Déjeme le hago esa pregunta esta mañana. ¿Cuánto nos puede entender Dios a nosotros? Porque todas estas semanas, y no solamente esta semana, sino en muchas ocasiones, yo le he dicho, y también usted ha escuchado, o lo ha leído, o ha visto por otros lados, que Dios nos entiende, que Dios entiende nuestro sufrimiento. Es algo que constantemente nos dicen. Yo les he dicho esto las semanas anteriores, Dios nos entiende. Pero entonces usted puede decir, pero ¿cómo me entiende Dios si yo soy un humano y Dios es Dios? ¿Cómo puede decirme usted que Dios entiende mi sufrimiento? Y yo le puedo decir, bueno, Dios sabe todas las cosas. Bueno, pero una cosa es que Él lo sepa todo y otra cosa es que Él haya pasado por lo mismo que yo. ¿Cómo usted me puede decir que Dios entiende mi sufrimiento? ¿Cómo usted me puede decir que Dios me entiende? Y esta mañana vamos a dedicarnos brevemente a reflexionar en esto. El sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Dios es nuestra reflexión de esta mañana. Si Dios no ha sufrido como yo, fíjese bien, hermanos, si Dios no ha sufrido como usted y yo hemos sufrido, va a ser difícil que Dios nos entienda y que nosotros aceptemos esos consejos de Dios. Pero si Dios ha sufrido como nosotros lo hemos hecho, entonces vamos a poder conectar con esos consejos que Dios nos da y vamos a poder conectar con Dios porque Él ha pasado lo mismo que nosotros. Por eso le decía al principio, cuando alguien viene con una situación o con un consejo o simplemente conversando y nos damos cuenta que esa persona ha pasado por lo mismo que nosotros, hay una conexión, y si no, hay una desconexión. ¿Sí? Ahora entonces vamos a ver si Dios ha sufrido de la misma forma en la que nosotros hemos sufrido. Ahora, nosotros desde el principio, hermanos, vemos a Jesús que vino al mundo, ¿verdad? Ahora, si Dios, hermanos, hubiese estado en el cielo siempre y ahora viene y nos dice, mira, yo puedo entenderte porque yo te hice, yo fui tu creador, yo te hice desde el polvo de la tierra, yo hice tu cerebro, yo hice tu mente, yo hice tu alma, yo hice tu espíritu, por lo tanto yo puedo saberlo, cómo te sientes. Pues, ok, lo podríamos aceptar, pero la pregunta es, ¿pero Él ha sentido lo mismo que nosotros? Y ese es el gran punto de la encarnación, una de las cosas que hablábamos la primera semana. Dios, hermanos, no solamente se quedó en el cielo entendiéndonos, sino que se hizo como uno de nosotros. Fíjese bien, en Génesis, hermanos, Dios hizo al hombre como Él, pero el hombre rechazó, el ser humano rechazó esa naturaleza. Y como eso no funcionó, entonces Dios se hizo hombre como nosotros, para entendernos y para ver cómo vivimos nosotros también. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, hermanos, es que Dios se hizo como nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo. Ahora, yo quiero preguntarle esto. En la lectura del Nuevo Testamento, ¿cuánto vemos nosotros que Jesús pasó las mismas cosas que nosotros? Yo le hago estas preguntas. ¿Usted ve a Jesús en la Biblia con hambre y con sed? ¿Lo ve con hambre y con sed? Sí, ¿verdad? ¿A usted le ha dado ha estado en un momento en que le da mucha hambre y mucha sed? Hay gente que se pone de mal humor cuando tiene hambre, ¿cierto? Que le puede arrancar la cabeza a su prójimo cuando tiene hambre. ¿A Jesús lo vemos así? ¿Sí o no, hermanos? Sí, vemos a Jesús con hambre y con sed. Déjeme, le hago esta pregunta. ¿A usted alguna vez se ha sentido rechazado? ¿Sí? ¿Se ha sentido rechazado alguna vez? Póngase o piense, recuerde de niño o de joven, o a lo mejor todavía de adulto. ¿Se ha sentido rechazado alguna vez? ¿Sí? Okay. Le pregunto yo, ¿a Jesús lo rechazaron, hermanos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Déjeme le hago esta pregunta. ¿Usted alguna vez le han traicionado? ¿Alguien en quien usted confiaba? ¿Alguien a quien usted amaba? ¿Le ha traicionado? ¿Se ha sentido usted traicionado alguna vez? ¿Sí o no? Yo le pregunto, ¿usted ve en las historias de Jesús a Jesús traicionado? ¿Sabe que la única persona en todos los 4 evangelios, hermanos, la única persona a quien Jesús llama amigo, la única vez que aparece en la Biblia que Jesús dice la palabra amigo, adivina a quién se lo dice? A
Judas. Ni a Juan, ni a Pedro, ni a nadie. A Judas es al único a quien Jesús le llama amigo. Y Jesús fue traicionado. A Jesús le dio mucho coraje, a Jesús le dolió mucho que su amigo le traicionara. ¿Usted ha perdido algún ser querido? ¿Ha perdido usted algún ser querido? ¿Sí? Cuando nosotros vemos el principio del ministerio de Jesús, vemos a Jesús sin su padre, hermanos. De pronto, cuando tiene 12 años, Lucas capítulo 2, Jesús se pierde en Jerusalén, recuerda la historia, y su padre y su madre lo andan buscando. Pero cuando aparece unos años después, solamente aparece María. La mayoría de historiadores, de comentaristas, piensa que José ya había muerto. Entonces Jesús sabe lo que es perder a su padre. Jesús sabe lo que es perder a un ser querido. ¿Usted ha perdido algún amigo? Jesús perdió a Lázaro, Juan capítulo 11, y es la única vez que aparece en la Biblia, hermanos, que Jesús lloró, Juan 11:35. Y déjeme, le hago una última pregunta, hermano. Podemos hacer esto toda la mañana, pero una última pregunta. Yo sé que usted tiene fe, yo no dudo de la fe de nadie de los que están aquí, pero déjele, pregunto esto. ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado por Dios? ¿Qué tal? ¿Alguna vez, y si usted me dice que sí, yo no voy a pensar que usted tiene menos fe. Yo me he sentido abandonado por Dios en algún momento de mi vida o en algunos momentos de mi vida. ¿Usted se ha sentido abandonado por Dios en algún momento de su vida, hermanos? Que dice usted, Dios no estuvo conmigo. ¿Dónde está Dios? Bueno, déjeme decirle, hermanos, que quien dijo las palabras, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado? Fue ni más ni menos que el mismísimo Jesús. En la cruz. Y hay varias teorías sobre esto, hermanos. Algunos no sé, predicadores, estudiantes de la Biblia, les cuesta aceptar que Jesús se sentía abandonado. Algunos dicen, no, está recitando un salmo, porque hay un salmo que empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay varias teorías, hermanos, pero la verdad de las cosas es que en ese texto, por lo menos lo que yo veo, es que Jesús se siente abandonado por su Padre. No es porque tiene falta de fe, es porque todo ser humano en algún momento siente y se pregunta ¿dónde está Dios? Entonces, hermanos, yo quiero que con todos estos ejemplos que le acabo de poner, usted vea que Dios mismo, cuando se hizo carne, ha pasado por todas las mismas situaciones que usted y yo pasamos diariamente. Ahora, hay un pasaje en Hebreos, que se lo quiero leer, Hebreos capítulo 5 y versículo 8, y yo se lo voy a leer, donde dice Hebreos, aquí nos va a decir, hermanos, ¿qué pasó con todos estos sufrimientos? Con todo esto que yo le acabo de decir, hambre, sed, rechazo, traición, pérdidas, el sentir el abandono de su padre. ¿Qué hizo en la vida de Jesús todo esto? ¿Qué representó? Mire lo que dice el escritor a los Hebreos varias décadas después de que Jesús se había ido. Dice, aunque era hijo, fíjese, y aquí si usted tiene su Biblia ahí, la palabra hijo aparece con una H mayúscula, que habla del Hijo de Dios, dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Se fija, hermanos? Aprendió a ser obediente a través de ¿qué? Del sufrimiento, hermanos. O sea, los sufrimientos lo hicieron a Jesús un hijo obediente. ¿No cree que usted que Jesús nació obediente por naturaleza porque era el Hijo de Dios? Jesús nació como cualquier otro niño hubiese nacido y se hizo un hombre obediente por los sufrimientos. Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Ahora, dos puntos que vamos a ver esta mañana brevemente. Ya vimos entonces, hermanos, que Dios sí sufre como nosotros, porque se hizo carne como nosotros, porque mandó a su Hijo y pasó las mismas cosas que pasamos nosotros. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas por las que Dios sufre el día de hoy? Con las cuales nos podemos conectar con nuestro Dios. No podemos seguir hablando del sufrimiento, hermanos, si concluimos que nosotros servimos a un Dios que no sufre. Y déjenme le digo una cosa, hermanos, en el primer siglo, desde el primer siglo en adelante, la iglesia se vio influenciada, muy influenciada por un personaje de la filosofía llamado Platón. Platón no es un plato grande, es un personaje de la filosofía griega, ¿verdad? Un personaje llamado Platón, hermanos. Y no vamos a tener aquí una clase filosófica, pero usted debe saber que Platón influyó mucho en su tiempo
para que la gente pensara que Dios es un Dios que no tiene las mismas características de un ser humano. Por lo tanto, para Platón y para muchos cristianos en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, era imposible describir a un Dios que sufre. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, no es platónico, no tiene esta explicación de Platón. El Nuevo Testamento y toda la Biblia nos presenta a un Dios que sufre como nosotros. Servimos a un Dios que sufre, hermanos. Servimos a un Dios que tiene heridas, a un Dios que le duelen las cosas. ¿Por qué Dios ha decidido sufrir como nosotros? Dos cosas, hermanos. Número uno, por amor a nosotros. Y déjeme decirle esto que usted ya sabe bien, pero se lo quiero recordar en esta mañana. Entre más usted decide amar, más frágil va a estar para sufrir. ¿Sí me sigue? Entre más abierto usted se ponga para amar, entre más vulnerable usted va a ser a sufrir. Una persona que no quiere sufrir dice, yo no vuelvo a amar a nadie. Yo no voy a amar a nadie. Por eso hay, por ejemplo, cuando una mujer se siente traicionada por un hombre y la lastima, por eso a veces vemos que una mujer dice, yo no vuelvo a tener novio, nunca en mi vida. Porque dice, porque yo no vuelvo a amar a nadie, porque cuando uno ama, uno es herido. Y entre más ama y entre más se entrega en el amor, más vulnerable está de que lo lastimen. ¿Nunca le ha pasado, hermanos, que usted ayuda a una persona, usted ama a una persona, la persona le paga mal y usted dice, no vuelvo a ayudar a nadie? ¿Le ha pasado eso? No vuelvo a ayudar a nadie. No vuelvo a amar a nadie, porque es que amar a una persona, entregar el amor a una persona, es ser vulnerable para que te puedan lastimar en cualquier momento. Pero eso hay personas que se encasillan en sus sentimientos, en lo que les pasa. Y por eso en la familia decimos, esto no lo vamos a contar a nadie. Esto es entre tú y yo, no tienes por qué ir a chismearle al hermano Juan Mesa. No tiene por qué saber nuestros problemas. Eso lo he oído tantas veces. Yo lo he dicho también muchas veces. ¿Por qué? Porque no queremos vernos vulnerables, hermanos. Pensamos que estamos más seguros en casa. Pensamos que estamos más seguros enjaulados, encasillados. Que entre menos la gente se entera, más seguros vamos a estar. Si yo he amado antes a una persona, a un amigo, y las personas me han lastimado, nuestra conclusión es, no volvemos a amar a nadie. Si usted ha ayudado a alguien y le ha pagado mal, usted dice, no vuelvo a ayudar a nadie. Si usted le ha dado de comer a alguien y la persona le dice, guácala tu comida, usted le dice, no le vuelvo a dar de comer a nadie. Ese es usualmente nuestro criterio, hermanos. ¿Verdad? Entre más amamos, entre más nos entregamos, quedamos más vulnerables, más expuestos para sufrir. Es más seguro, hermanos, es más seguro no amar, es más seguro no entregarse tanto, es más seguro no ayudar tanto, es más seguro no mostrar nuestro corazón tanto, es más seguro no contar nada porque yo confío en alguien y todo lo que dije puede ser usado en mi contra. ¿Ha estado en esas situaciones? Es más seguro, pero sí es más seguro. La pregunta ¿es mejor? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros? Ahora, esto que yo le acabo, si a usted le ha pasado algo de esto, que usted ama y le pagan mal, y usted dice, voy a cerrar mi corazón, no me ha servido de nada amar, ayudar, querer, entregarme, porque me han traicionado, porque me han pagado mal, porque X, necesita ver a Dios en el Antiguo Testamento, hermanos. Dios en el Antiguo Testamento es el Dios que es la persona que se hace más vulnerable y dice, voy a amar a mi pueblo. Y luego el pueblo lo traiciona y Dios dice ahí, hermanos, Dios dice, sigan ustedes, yo no quiero ir más con ustedes. Fíjese cómo Dios está en medio de nuestra situación. No voy a estar más con ustedes, váyanse ustedes solos, porque yo los ayudo y ustedes me pagan mal, me traicionan, me hieren. Sigan ustedes. Muchísimas veces en todo el Antiguo Testamento vemos a Dios haciendo eso, pero siempre regresa, hermanos, y dice, está bien, yo te voy a restaurar, yo te voy a amar, te voy a dar otra oportunidad. ¿Y sabe cuántas segundas oportunidades da Dios en el Antiguo Testamento? Miles. Porque la respuesta, hermanos, nunca va a ser dejar de amar. Nunca.
Dice, hay un libro que se llama La voz del corazón, que habla de esto, y dice, cuando el ser humano es lastimado, su primera respuesta es, no vuelvo a amar. Cualquier tipo de amor. Pero el no amar va a ser siempre la respuesta equivocada. No ese es el remedio de las cosas. Por eso, hermanos, el odio no es lo opuesto al amor, hermanos. El odio no es lo opuesto al amor. El odio es el amor llevado al extremo, a la pasión tóxica. Ese es el odio. Una persona, lo opuesto al amor, hermanos, es la indiferencia. Cuando una persona dice, ay, lo odio, lo voy a bloquear de mis redes sociales y es que nomás de verlo, eso no es lo opuesto a amor. Eso es un amor que está expresándose de forma negativa. Cuando una persona no ama a la otra, ni se acuerda que tiene Facebook en la otra persona. Ni se acuerda que la otra persona, es la indiferencia, es lo opuesto al amor. Cuando una persona odia tanto a otra y habla de la otra y le afecta tanto lo que otra persona hace, es un amor mal canalizado, hermanos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, una vez vino un predicador y le dijo a mi papá, hermanos, un grupo de personas se juntaron a hablar mal de usted. Y mi papá decía, déjenlos, hermanos, son mi club de fans, decía mi papá. Son mi club de fans, hermanos. Claro, porque el odio no es lo opuesto al amor. Es el amor mostrado de manera negativa. Y hay que trabajarlo. ¿Verdad? Dios ha sufrido por eso, hermanos, por amarnos. Yo me acuerdo cuando tenía como unos 15 años, hermanos, salió una película mexicana que se llama Amarte Duele. No se la recomiendo, no la vea, por favor, pero una película que se llama Amarte Duele, ¿verdad? En donde la mamá le explica a su hijo en algún momento y le dice, el hijo le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué amarla a ella me duele tanto? La mamá le dice, hijo, porque el amor duele. Es más seguro no amar, hermanos. Y Dios es el campeón de ser herido porque nos ama. Dios es el campeón, hermanos, desde la historia, desde el comienzo de la historia, de ser herido porque nos ama. Así que yo quiero, con este primer punto, decirle que dos cosas. Número uno, hermanos, que si usted ha sido herido por amor, porque usted confía, porque que no se le quite esa bonita costumbre. No está mal usted, están mal los otros. No es usted el que está mal por querer amar y por hacerse vulnerable y por compartir y por abrir su hogar y por abrir su corazón y por abrir y por ayudar, por brindar cariño. No es usted el que está mal. Así que yo le pido de verdad en el nombre del Señor que no deje de amar, no deje de compartir. Siempre va a haber gente que va a recibir su amor, su cariño, su ayuda de una forma positiva. Y segundo, y lo más importante, recuerde que el campeón de esto, de amar, de ayudar, de acompañar, de hacerse vulnerable, es Dios. Y ha sido herido una y otra vez. Y hoy, en el año 2021, hermanos, no nos ha querido dejar de amar. Al grado de que envió a su propio Hijo por nosotros, aunque le paguemos mal todo el tiempo. Yo le he pagado mal, yo sé que usted le ha pagado mal a Dios, pero aquí está Él amándonos. Si Él dijera, ya me lastimaron, no me lo vuelven a hacer, hasta aquí llegamos, estaríamos perdidos sin su amor. Y segundo, también Él sufre por nuestro sufrimiento, hermanos. Cuando nosotros sufrimos, Dios sufre. Mire, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento en donde Pablo nos invita a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Recuerda algunos pasajes? Participemos de los sufrimientos de Cristo. Pero también quiero recordarle una historia. En Hechos capítulo 9, cuando Pablo va camino a Damasco, a perseguir a los cristianos, a perseguir al pueblo de Dios, ¿quién le aparece? ¿Quién se le aparece a Pablo, a Saulo? Cristo. Y le dice, ¿recuerda lo que le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese cómo en ese momento, hermanos, Cristo se hace dueño de nuestros sufrimientos. No estaban persiguiendo a Cristo literalmente, estaban persiguiendo a la iglesia. Y cuando Cristo le aparece a Saulo, cuando Cristo le aparece a Saulo, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pudo haber dicho, ¿yo cuándo te he perseguido a ti? La pregunta de él es, ¿quién eres, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. 2 veces le dice, si tú persigues a la iglesia, si tú haces sufrir a la iglesia, ¿estás haciendo sufrir a quién? A mí, dice Cristo. Estamos haciendo sufrir a Dios. Dios sufre
por nuestros sufrimientos. Para ser más como Él, Pablo nos invita, para ser más como Cristo, nos invita a participar de los sufrimientos de Cristo. Hay un autor, hermanos, que leí esta semana que dice: Cristo aprendió a ser más humano por su sufrimiento, nosotros podemos ser más como Cristo por nuestro sufrimiento. Otra vez dice: Cristo aprendió a ser más humano, o sea, más como nosotros por sus sufrimientos, y nosotros podemos aprender a ser más como Cristo por nuestros propios sufrimientos. Usted sufre, hermano, déjeme le digo esto: usted sufre y Dios sufre con usted. A pesar de que todavía algunos podemos luchar con la imagen de un Dios en su trono que no le pasa nada, que no siente, déjeme le digo que no, hermanos, esa es una teología que no es bíblica. La Biblia todo el tiempo nos presenta a un Dios que si usted sufre, Él sufre con usted. Que si a usted le duele, a Él le duele también. Que si usted llora, Él llora con usted. Que si usted se alegra, Él se alegra con usted. Y bueno, quiero terminar diciéndole 3 cosas. Primero, Dios es un Dios que sufre, y las principales razones por las que sufre, primero es por el amor que nos tiene y por nuestro sufrimiento también. Y segundo, hermanos, no hay una respuesta para el sufrimiento que yo le pueda decir a usted, mire, esta es la razón por la cual sufrimos, pero hay una respuesta final, que es que el sufrimiento se acabará cuando venga la nueva creación. Y yo debo preguntarle, y nosotros debemos preguntarnos si estamos listos para cuando Cristo venga, hermanos. Si estamos listos para cuando Cristo venga. Porque si no estamos listos, hermanos, el sufrimiento de esta vida se va a prolongar en uno más terrible y eterno. El infierno es real, hermanos. Aunque no nos guste escuchar de él, el infierno es real. Pero si aceptamos a Jesucristo, nuestro sufrimiento va a ser transformado en gozo eterno, en la nueva creación que Dios nos tiene preparados. La idea con la que yo quiero que usted se vaya en esta mañana es que usted siempre recuerde que Dios es un Dios que sufre. Que Cristo sufrió, hermanos, cuando vino todo lo mismo que nosotros sufrimos. Ya lo vimos al principio. Y que recuerde que Dios constantemente sufre porque nos ama. Porque amar es hacerse vulnerable y estar siempre expuesto a que lo hieran. Y ese es Dios. Y segundo, que si yo sufro, si usted sufre, Dios sufre también.